Poderoso Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar en la casa de Dios. Y alabamos a Dios. Gloria a Dios. Le ofrecimos alabanza, ofrenda. Hemos dado nuestras ofrendas, nuestros diezmos a nuestro Dios. Aleluya. Y ahora llegó el pastel, llegó la palabra de Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Doy gracias por este hermoso privilegio. Si me miran nervioso, sí estoy nervioso. Y vamos a estar leyendo el libro de San Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Y qué bueno, pastor, que limpió ya, porque él sabía que nosotros somos responsables de nuestro terreno y tenemos que limpiarlo espiritualmente. Y en la palabra habla que viene el diablo y pone la cizaña. Pero el que la arranca solamente es el Señor o la palabra de Dios. Y hay que mantener la casa de Dios, que somos nosotros, que es usted y yo, limpia a cada momento. Amén, gloria a Dios. Y me dan un gran amén cuando tengan el libro de Juan, capítulo 6. Y lo voy a estar leyendo, se me hace más fácil leerlo en la traducción lenguaje actual. Le dije a Kevin o a los hermanos allá arriba que lo pongan ahí en las pantallas para que lo lean conmigo. Pero en caso que la tecnología falle, aquí tengo mi espada. ¿Cuántos tienen su espada? Amén. ¿Cuántos tienen espada, hermano? Amén. Hermano Santiago, la hermana Maudi y el pastor. ¿Y los demás dónde está su espada? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque la tecnología por veces falla. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando al Todopoderoso, al Creador de los cielos, a nuestro Salvador, Redentor y su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. ¿Lo tiene? Juan 6. Y lo voy a leer en TLA, traducción lenguaje actual, y la palabra de Dios dice así. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Y dice la palabra de Dios que mucha gente le seguía. ¿Pero por qué? Pues, que dice la palabra, pues había visto muchos milagros la gente, que él hacía sanar a los enfermos. Gloria a Dios. En Mateo 4:23 dice la palabra de Dios, y este es en la nueva Biblia de las Américas. Mateo 4 dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice la palabra de Dios en el 24, se extendió su fama por toda Siria. Y dice la palabra de Dios que traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos. Y esto me impactó cuando leí esa palabra, epilépticos. Son personas que no se pueden mover, son personas que están paralizadas. Y paralíticos. Y los sanaba. Y decía la palabra otra vez aquí, y lo siguieron grandes multitudes. Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La fama del Señor estaba reconocida. Todos sabían que había algo especial en Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor amado. Te damos honra y gloria a ti, Señor amado, bendito Señor. Seas tú obrando en este momento, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú, Señor, tocando los corazones y la mente. Te pido, Señor, que hablas entendimiento para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor amado. Y así reprendemos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, limpia la atmósfera, Señor amado, y que tu palabra sea exacta como tú la quieres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Y dice la palabra en el verso 2. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Y el 3 dice, se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua. ¿Quién sabe qué es Pascua? La Pascua se celebraba cuando los judíos celebraban esta fiesta. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, pasó por el desierto y llegó a la tierra prometida. Y ellos celebraban el tiempo de la Pascua. Era ese tiempo donde iban a hacer esa fiesta. Había algo hermoso. La atmósfera estaba hermosa. Y el Señor estaba ahí. Y ellos sabían. El Señor estaba ahí, estaba sanando. La atmósfera estaba bonita. Sí, amén, amén. Aleluya. ¿Cuántos quisieran estar en ese tiempo? Amén. Pero dice la palabra, bienaventurado el que no vio y creó. Señor, así sea, gloria a Dios. Pero ellos sí vieron. Ellos sí vieron los milagros del Señor. Y dice la palabra de Dios que multitudes de gente los seguían. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. ¿Cuántos verdaderamente siguen a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Y se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua. Y dice la palabra, y Jesús fue a un cerro, a un monte, con sus discípulos. Y ahí, ¿qué dice? Lo sentó. ¿Cuántos están sentados listos para escuchar la palabra Gloria a de Dios. Dios? Amén. Cuando Jesús vio que mucha gente venía a él, Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Santo, aleluya. Jesús está preguntándole a Felipe. Y el 6 dice, y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero le preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Santo. Y por eso el Señor así nos prueba. Sí, Señor, así es. Muchos seguimos a Jesús. Amén. Muchos miramos los milagros de Jesús. Aquí he visto milagros. That's right. Aquí he visto presencia de Dios. Así es. Aquí he visto palabra de Dios. Right. Yes, amén. Pero aún así hay personas que no permanecen. Aún así el Señor te pregunta, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué haremos con tanta gente? Y por eso el Señor nos pregunta cosas a nosotros y a ver qué respondemos, cómo está nuestra fe. Y a su nombre, Gloria a Dios. digo, ¿de dónde podemos, dijo Felipe, perdón, ¿de dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe así respondió, dice, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Santo. Estando con el Señor. Le preguntó a su discípulo, ¿cómo vamos a darle comida a estas personas? Si Jesús estaba haciendo milagros, Sí, amén. ahí estaba el Rey de Reyes, ahí está el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que podía hacer un milagro. Pero aún así, Felipe, ¿cómo respondió? Dijo que ni aún con mucho trabajo que hagan no pueden alimentar a toda esta gente. Pero había una persona que estaba preparada. Y esa persona que estaba preparada con comida era Andrés. Y dice el 8, y Andrés, que era hermano de Simón Pedro, que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes de ¿qué? Cebada. De cebada y 2 pescados. A ver, 5 panes y hay 2 pescados. Son 5 y 2, son 7. Es el número perfecto. Amén, amén. Así
So, había uno que ya tenía todo ya listo. Había un niño que estaba listo para la jornada para seguir a Jesús. Y la demás gente no tenía comida. Él sí se preparó. Él sí estaba listo para seguir a Jesús. Y era un niño, era un joven. Y por veces hay jóvenes aquí que por eso están más preparados que nosotros. Están listos para seguir al Señor. Y es su nombre. Pero ve aquí, hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que otra vez que se sentara a la gente. Cuando vamos a cenar, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Cuando vamos a recibir la palabra, los sentamos y los ponemos atentos. Amén, amén. Cuando vas a tener una comunión con el Señor, te tienes que sentar. Porque es algo especial. Si voy a tener una comunión con mi pastor, me llama a la oficina y nos sentamos. Y ahí dialogamos. El Señor empezó a sentar a la gente. Y había ahí unos 5,000 hombres. Y todos se sentaron sobre la hierba. Y creo que es el Salmos 27 o 23, donde dice que el Señor hará reposar en pastos verdes. Thank you. Se lo sentó, ¿dónde? En la hierba. Y el 11, y Jesús entonces tomó los panes en sus manos. Y dice la palabra de Dios, y oró para dar gracias a Dios. ¿Qué hizo primero? Give thanks. Dar gracias. Porque el Señor es el que provee. Amén, amén. Y si hay pan, si hay algo en las manos del Señor, Él lo multiplica. Dice la palabra de Dios que puso sus manos, el pan, en sus manos. Y tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después lo repartió entre toda la gente. E hizo lo mismo con los pescados. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta cuanto quisieron. Aleluya. Y así es el Señor. Aquí se da palabra. Aquí se da palabra. A cada vez que una persona se abre aquí, sea la hermana Carmen, sea Israel, sea quien sea, dan palabra, dan pan, dan comida. Jesús. Amén. Aleluya. Sí, Señor. No mira al hermano Cube, yo tengo muchas fallas, pero es la palabra la que va a hablar. Sí, amén, amén. Tengamos reverencia a la palabra de Dios. El Señor solamente te quiere alimentar. Solamente el Señor te quiere dar esa comida que tú necesitas. Sí, amén, amén. No es necesario de ir a otras iglesias o escuchar a otros predicadores. La doctrina viene de aquí, de nuestro pastor, de nuestro líder. Amén. Y si el pastor asignó a alguien dar palabra, tenemos que dar reverencia. Porque como dice mi pastora, cuando se abre este libro, es papá que va a hablar, no soy yo. Amén, amén. También la palabra dice que retenga lo bueno y lo malo pues lo desecha. Si me equivoco, ok, gloria a Dios, soy ser humano. Sí, amén, así es. Pero el Señor quiere alimentar a su pueblo. Aleluya. Pero verdaderamente estamos sentados escuchando la palabra de Dios. Gloria a Jesús. O estamos en Aleluya. otro lado. Bendito Dios. Verdaderamente ponemos atención, verdaderamente estamos en paz. Dice que nos reposará en pastos verdes. Pero hay personas que aún están sentadas, pero no están en pastos verdes. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón. Y yo por veces cuando estoy aquí, yo lo puedo ver. La persona que no está en paz, Gloria a Jesús. Aleluya. no está en descanso, no está en el Señor. Aquí el pueblo, el grupo alabanza, alabando y alabando a Dios. Y hay unos indiferentes. Yo lo puedo ver. Porque no están sentados, no están en los pastos, no están en la presencia de Dios. Y qué hermoso nosotros que estamos en la casa de Dios, donde están los pastos verdes, donde corre agua,
viva. Yes, amen. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Es Gloria. tiempo, es el año de salvación. Es tiempo de darle un esfuerzo más. That's right. Yes, aleluya. Pongan a que pongan. Demos reverencia no al hermano, a la palabra de Dios. Amen. Sea quien sea. Y agarren lo bueno y desechen lo malo. Si el Señor te está hablando, recíbalo. Sí, amén, amén. Porque el Señor habla a tiempo. That's right. Y también habla fuera de tiempo. Y cuando habla fuera de tiempo es que ya ocurrió, ya te había hablado, he gave you a warning. Y ya pasó la cosa. Amen. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Su Señor Gloria a Dios. tuvo 7 cosas en sus manos. 2 peces y 5 panes. Y dice la palabra de Dios que Él lo multiplicó. Y dice la palabra de Dios que le dio de comer a 5,000 personas. Y también dice la palabra de Dios, no contando a las mujeres ni a los niños. Ahora imagínese usted estando ahí, mirando ese milagro tan hermoso. Y era el Señor que estaba sirviendo. Era el Señor que estaba sirviendo esos panes, esos peces para que la gente sea alimentada. Gloria a Y Dios. vieron con sus propios ojos ese milagro que hizo el Señor. Gracias, Jesús. Yo no sé qué es lo que tú traes, pero Andrés tenía algo y se lo puso en las manos del Señor. Yo pongo mi vida en el Señor. Yo soy ese pez que fue pescado. Señor, úsame a mí, multiplícame a mí. Sí, amén. Tú eres ese pan. El pastor que predicó la otra vez, el pastor Jorge Ayala, dijo que aquí hay muchas vacas y muchas personas. ¿What? Sí, porque de nosotros sale vida, sale esa leche. Sí, amén. Eso es si estás poniendo atención. Eso es que si recibes la palabra que se da aquí, no es necesario estar escuchando otras cosas. Cuando empiezas a escuchar otras cosas, empezamos a confundirlos. Si eres manantial de vida, ¿cuántos son manantial de vida? ¿Cuántos son manantial de vida? Amén, amén. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor. Amén. Estamos bajo la cobertura de manantial de vida a través de nuestro apóstol Jaime Vela. Y él ha dicho, hey, toda casa tiene que estar predicando la palabra de Dios. Y ahí me confirmó el Señor que aquí hay vacas que pueden dar leche, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no están sentadas. ¿Por qué? Porque no están en los pastos verdes. Come on. ¿Cuántos milagros no hemos visto? Sí, amén, amén. ¿Cuántos milagros el Señor no ha hecho? ¿Cuántas veces el Señor no me ha guardado a mí de accidentes? Yo que yo manejo allá, el Señor, yo he visto accidentes casi en mis narices. Así es. Gracias. Y el Señor me guarda. Aleluya. ¿Cómo no agradarle? ¿Cómo no darle gloria a Él a cada momento? ¿Cómo no conocer su palabra? ¿Cómo no esforzarme? Sí, Señor. Yes, Aleluya. El Señor ha sido bueno conmigo. Y yo sé que ha sido bueno con ustedes. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el 12. Dice, una vez que todos comieron, quedaron ¿cómo? Satisfecho. Satisfechos. Oh, vaya, comimos. Estamos satisfechos, tranquilos. Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró. ¿Para qué? Para que nada se desperdicie. Y tomen eso, tomen nota ahí. Recuérdense de eso. Lo que el Señor multiplicó. Lo que el Señor hizo. Lo hace siempre de más. Todos comieron y aún sobró. Come on. Y así es la palabra. El 13 dice, ellos obedecieron Aleluya. y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Santo Jesús. Que representan los 12 tribus de Israel. Israel. Cuando el Señor da más sus manos llenas. No nomás para nosotros, sino también para los que nos rodean. Sí, amén, amén. Así es. Y Él da
canastas llenas. 12 canastas se llenaron de comida. Y así es la palabra de Dios. Dice el 14, cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. El 15, dice la palabra de Dios que Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza. ¿Para qué? Para hacerlo su rey. Por eso, dice la palabra de Dios, se fue a lo alto del cerro o del monte para estar solo. La gente dijeron, este verdaderamente es el rey que iba a venir. Pero la gente lo quería hacer rey porque les iba a comer, porque recibieron una bendición. Pero al Señor no se le sigue por eso. Y voy a decir algo un poquito personal, de mí, no de ustedes, sorry. Mi mamá me dijo que hizo una promesa, un pacto con el Señor. Si el Señor me sanaba a mí, que ella iba a servirle al Señor. Y yo le dije, mamá, así no se siga, Señor. El Señor te va a conceder el milagro porque Él es misericordioso. Pero Él quiere una relación contigo. Él quiere que tú lo conozcas. No que lo sigas por la bendición, sino por seguir a Jesús por lo que Él es. Él es Dios. Nosotros alabamos a Dios porque Él es Dios. Nosotros seguimos a Jesús porque Él quiere cambiar nuestra vida. Dice la palabra de Dios que busquemos las cosas de arriba primero. Después las bendiciones llegan. Primero tenemos que buscar la palabra de Dios. Primero tenemos que buscar quién es Jesús. Primero tenemos que saber quién es Dios. Y conocerlo y tener esa comunión con Él. Después las bendiciones vienen. Pero si tú estás siguiendo a Jesús porque el Señor te dio un milagro, porque dice la palabra de Dios que Él sanó a 10 leprosos y solamente uno vino a agradecer. Y así es el ser humano. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Lo sigues por bendición o lo sigues porque verdaderamente quieres conocer quién es Jesús? Y como le querían hacer su rey, terrenal, no espiritual. Es la diferencia. Él es mi rey. Él es mi todo. Él es mi todo. Pero lo querían poner como rey de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir comida gratis. Y así no trabaja el Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. I'm going to skip. Lo voy a parafasear. El Señor se escondió. Luego se empezaron a mover. Y la palabra de Dios dice que Jesús no se metió al barco porque se estaba escondiendo de la gente. Los discípulos miraron caminar en el mar. Tuvieron miedo. Luego supieron que era Jesús. Y ya llegaron en el destino que querían llegar. Y el 24. Cuando la gente vio que ni Jesús ni los discípulos venían en las barcas, decidió ir la gente a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó al lago en la dirección de Thank you. No lo puedo pronunciar. Lo voy a tratar. Y dice la palabra en el 25, la gente lo encontró. ¿A quién? A Jesús, al otro lado del lago. Y le preguntaron, maestro, ¿cómo llegaste? La gente no sabía, pero los discípulos sí supieron. Los discípulos sí supieron porque ellos lo miraron caminar en las aguas. La gente lo encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse ¿qué? Satisfechos. Y por veces la gente viene aquí, solamente alaba a Dios y se quedan satisfechos, ya no buscan
presencia de Dios. Díganme, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios hoy? Conteste usted. ¿Cuántos verdaderamente oraron? Conteste usted. ¿Cuántos verdaderamente buscaron la presencia de Dios? Verdaderamente, tan siquiera unos 5 minutos. Contesten ustedes, no me digan a mí. Ustedes conocen su corazón, ustedes conocen su levantar y su caminar y su acostar. Pero la gente lo estaba siguiendo porque estaban satisfechos. El Señor les dio lo que ellos necesitaban. Oh, ya estamos satisfechos. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Y Jesús respondió al 26: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse satisfechos, igual como el pueblo de Dios. Cuando pedían carne, querían carne. Estaban en el desierto, querían carne. Ya no querían el maná que descendía del cielo. Estaban cansados de ese pan celestial. Querían carne. Y el Señor les proveyó, le dio unos gordonices hasta que se salieran de sus narices. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo, no, la palabra de Dios lo dice así. Y así también estaba este pueblo. Y a su nombre. Gloria. Francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse satisfechos, no por haber entendido los milagros que hice. Al Señor no se le sigue. Por eso tenemos que entender por qué hace los milagros, porque nos ama. Amén, amén. Gloria a Dios. Él muestra su amor. Cuando Él me sanó, Señor, es su amor, es su misericordia, no porque yo me lo merecía. No porque yo me lo merecía, sino por su misericordia. Amén. Gloria a Dios. En vez que la alababan, no, pensaban que lo querían poner como rey terrenal. El 27, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. ¿Y cuál es eso? Es esto. Santo. Es esto es lo que da vida. Sí, amén. Amén. Gloria a Y Dios. a su nombre. Gloria. Por eso les pregunté, ¿quién leyó la palabra de Dios? Tan siquiera un versículo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 27, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo que. El Señor tiene autoridad. Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. Ya miraron los milagros, ya han visto milagros, han sanado a enfermos, paralíticos, ha hecho muchas cosas. Y aún así las personas no lo siguen de corazón. Y aquí le voy a mostrar el 28. Y la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que yo soy Él envió. Entonces le preguntaron, ahí está, ¿qué milagro harás para que nosotros creamos? Todavía estaban incrédulos. ¿Por qué estamos incrédulos, amados hermanos? Santo. Porque no seguimos a Jesús correctamente. Muchos siguen a Jesús, para que me bendigan. No, así no. Así no. Dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá ¿cómo? Por añadidura. Primero es el Señor, y después Él te va a enriquecer de paz, de amor, de gozo. Y a su nombre. Y ya lo demás viene. ¿Y qué ejemplos está dando nuestro pastor agarrando este lugar? Y
Y algo que me impactó, que dijo el pastor: Señor, solamente quiero lo necesario de mi vivir, y lo demás que sea para ti. ¿Cuántos tienen ese corazón? Eso es seguir al Señor Jesús. Y y el Señor lo va a proveer. No lo ha hecho. Porque así es el Señor. El Señor bendice. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Thank you. Thank you, Lord. Santo Dios. El 30. Entonces le preguntaron: ¿qué milagro harás para que te creamos? Estaban incrédulos. Danos una prueba, por favor, Señor. Damos una prueba que algo hiciste. ¿Cuántos milagros no ha hecho? La gente lo seguía porque él hacía milagros, pero lo estaba siguiendo incorrectamente. Y el 32 dice, el 30. ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. 31. Nuestros antepasados comieron el maná ¿del qué? En el desierto. Según la Biblia, según la palabra. El maná es el pan ¿del qué? Acuérdate que estaban en el tiempo de Pascua. Ellos sabían qué pasó. Él sabía que el pueblo de Dios cruzó ese desierto, y en medio de ese desierto caía maná del cielo. Pero también el pueblo se cansó de ese maná. ¿Por qué nos cansamos de la palabra de Dios? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? Y es su nombre. Y no solamente eso, la palabra de Dios es muy clara y dice que cuando caía ese pan, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios no podía guardarlo. Se podría. Podría. Se arruinaba. Entonces, si ese pan que caía del cielo en aquel momento, cuando Moisés llevaba a su pueblo y se podría, aquí el Señor hizo otro milagro. ¿Y qué decía la palabra? Que aún lo que sobraba se guardó. No se podría. Dice la palabra de Dios que el maná se podía al próximo día, ¿correcto? Y la comida no. La comida del Señor es para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios es eterna. Amén. Y a su nombre. Jesús. Lo voy a leer otra vez el 30. Entonces le preguntaron: ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Pero Jesús le contestó, el 32, les aseguro, I am sure, estoy 100% correcto, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino fue ¿quién? Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. El 34, entonces la gente dijo: Señor, danos siempre ese pan. ¿Cuántos quieren ese pan? Ese pan que da vida. Y mira lo que dice la palabra. El 35, Jesús les respondió y les dijo: yo soy el pan que da la vida. El que confía en mí, el que tiene fe en mí, el que pone su mirada en mí, el que pone su mirada en el blanco perfecto, en mí nunca más volverá a tener ¿qué? Hambre, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios sacia. La palabra de Dios sacia. Aún en los momentos difíciles, la palabra de Dios te da consuelo. Yo ahorita en este momento estoy pasando momentos difíciles, pero mi consuelo, mi esperanza, mi fe está en la palabra de Dios. Lo que es mío, yo lo recibo. Y yo le digo: Señor, tú me dices esto y esto, yo recibo esa palabra. Tú dame de comer, yo necesito eso. Sáciame, sacia mi alma. Y Él sacia esa alma, esa hambre que está en mí, en mi alma. Y cambia
y cambia mis temores. Quita mis temores. Quita mis dudas. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Yo soy el pan de la vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Aleluya. Gloria a Dios. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar que han podido verme. Por eso dije, bienaventurado aquel que no vio, pero aún cree en el Señor. Bienaventurados nosotros que no vimos al Señor, pero creemos en Él. Señor. Y como creemos en Él, Él manda su Espíritu a vuestros corazones, el que clama Abba Padre, el que dice heme aquí. ¿Cuántos sienten ese Espíritu de Dios? Aleluya. Ese Espíritu que te dice tienes que ir a la iglesia. Ese Espíritu que te dice tienes que leer la palabra de Dios. Ese Espíritu que dice sabes que te tienes que unir, ayunar con la iglesia. Nuestros líderes anunciaron un ayuno. ¿Y cuánto verdaderamente lo estamos haciendo? Aleluya. Yo me voy a unir. No estoy diciendo que lo haga todos los días, pero únase cuando pueda. Esfuércese. Hay que pelear la buena batalla. Hay que caminar esta carrera hasta llegar al premio, al galardón que el Señor tiene para nosotros. Pero para eso necesitamos el pan de vida. Para eso necesitamos esta palabra que nos instruye. Por eso tenemos que poner atención a las personas que el pastor asigna para leer la palabra y explicarles la palabra. Y otra vez le digo, no, nadie aquí somos perfectos. Yo me pongo el primero. Y reciba lo bueno y deseche lo malo. No se enoje conmigo, no se enoje con el pastor. Usted nomás reciba lo que es suyo. Y usted sabe lo que es suyo. Porque así es el Señor. Yo sé cuando el Señor me está hablando de, Señor, gracias Señor, porque me duele, pero gracias que me estás corrigiendo. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo instruye. Ese es el buen padre. Y esta palabra está gratuita. Esta palabra es free. Estamos en Estados Unidos y no nos aprovechamos de venir a la iglesia, de leer la palabra de Dios. Si usted quiere se puede poner a aquella esquina y gritar la palabra de Dios. Si usted quiere puede orar por alguien y nadie le va a decir nada. Y a su nombre. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Y dice la palabra de Dios, y cuando ellos vengan, cuando nosotros vengamos en espíritu y en verdad, yo no lo rechazaré. Gloria a Dios, aleluya. Pueden venir confiadamente ante su trono Sí, amén. y el Señor no te va a rechazar. Gloria a Dios, aleluya. Eso es si eres un Gracias, Jesús. escogido de Dios. Amén. Vamos a Isaías 55, ya vamos terminando. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús para siempre. Amén. Gracias, Señor. Isaías 55. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, que es sinónimo de pan. Vengan y tomen vino y leche, sin pagar nada. Santo. Porque nadie pagó nada. Cuando el Señor hizo esos milagros, nadie pagó nada. Óigame bien y comerán una comida como buena y deliciosa. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es deliciosa, es como honey, ¿cómo se dice honey? Miel a nuestro paladar.
A Isaías le pusieron un rollo en su boca. Le quitaron lo malo, le pusieron la palabra de Dios y eso le dio vida, eso lo cambió para ser un gran profeta. Isaías es un gran profeta. Pero nadie viene. El Señor está anunciando hoy a manantial de vida, a mi vida. Óigame y comerán una buena comida deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Solamente la palabra de Dios es la que quita el hambre. Solamente aquí puedes saciarte. Si eres tú manantial de vida, solamente aquí te puedes saciar. Sáciate de lo que nuestro pastor nos da. No vayamos a otro lado. No vayamos en cosas que no edifican. El Señor quiere edificar a la casa de Dios. Pero cuando empezamos a escuchar otras cosas, viene la confusión. Y a su nombre. Y a su nombre. Vengan pues. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y a los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar absolutamente nada. Óigame bien. Y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vengan a mí y presten atención. Obedézcanme y vivirán. Y si me obedecen, dice la palabra de Dios, yo me uniré a ustedes para siempre. No un ratito, para siempre. Y así cumpliré las promesas que le hice a mi amado rey David. Vengan a comer de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo. Él es la palabra. Y en Juan capítulo 1, lo va a leer en la Reina Valera. Aquí claramente dice que Él es el verbo, Él es la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo, en el principio era Él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida. Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vengan a saciarse del pan. Vengan a saciarse del pan. Vengan a saciarse de la palabra de Dios. Esfuércense a leer la palabra de Dios. Esfuércense. Y pastor, todas las veces que usted lee esos proverbios, a mí me edifica. A mí me edifica. Dísela, y aquí con esto voy a terminar. Gloria a Jesús, aleluya. Mateo 4:4. Y aquí está un diálogo que muchos conocen. Y aquí está el Señor Jesús. Fue llevado en el Espíritu para ser tentado por Satanás. Jesús, aleluya. Y cómo el Señor le respondió a Satanás. Do 4:3. Please, sorry. Dice la palabra de Dios. Y vino a él el tentador, que es Satanás. Dios lo reprenda. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Y el 4, ¿qué dice? Y dice la palabra de Dios, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra, este pan espiritual, es la que te va a llevar a éxito en el Señor. Esta palabra es
esfuércese. Coma de aquí. Coma de aquí. Hace mucho tiempo cuando yo llegué aquí, vino una sierva y dijo que aquí había pan, vino y aceite. No sé si se acuerdan. Y eso me impactó. Y me hizo poner más atención a la palabra. No que no ponía, pero más. Bueno, ¿qué me he fallado? Yo necesito ese vino. Yo necesito ese pan. Yo necesito ese aceite. Aquí hay buena palabra. Aquí hay personas que los aman. Principalmente nuestros pastores. Esforcémonos a leer la palabra de Dios. No sigamos a Jesús por sus bendiciones. Sí van a llegar las bendiciones, pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Me equipo con nuestro pastor y me dejé como 20 minutos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Eso es bueno. Hermano, dame un minuto. No, sí te vas a ir ahorita, pero tú ya estás haciendo tu grupo de vida en tu casa. Yes. Amén. ¿Quiénes más lo están haciendo ahorita en su casa? Tú, mija. ¿Quién más? Tú lo vas a hacer. Con Israel. Amén. Ok. Yo quiero, por favor, que llevemos una secuencia a todos. Amén. El apóstol dijo que la palabra que escucháramos el día domingo nos puede servir como guía.